Boker Tot, buenos días. Gracias por el enorme privilegio que me dan de traer a sus vidas una reflexión, una reflexión matutina, cargada de palabra de Hashem. Nuestra reflexión hoy fue titulada Deposita tu confianza en Dios. Esta reflexión debe estar conformada por la siguiente pregunta previa. ¿Es acaso mi fuerza, mi orgullo y mi inteligencia lo que me mantienen vivo? Para dar una respuesta a este interrogante, les traeré a colación esta fábula. Un día, agobiado por la sed, llegó un ciervo a un manantial. Después de beber, vio su reflejo en el agua. Al contemplar su hermosa cornamenta, se sintió orgulloso, pero quedó descontento por sus piernas débiles y delgadas. Y de pronto apareció un león que comenzó a perseguirle. Echó a correr y le ganó gran distancia, pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas. Mientras el campo fue plano, el ciervo guardó la distancia que le salvaba. Pero al entrar en el bosque, sus cuernos se engancharon a las ramas y fue atrapado por el león. A punto de morir, el ciervo exclamó para sí mismo: «Pobre de mí, mis pies que pensaban me traicionaban eran los que me salvaban, y mis cuernos, en los que ponía toda mi confianza, son los que me condenan». Amados, a veces confiamos demasiado en nosotros mismos o en otros, pero en el Señor podemos confiar totalmente. Por eso, deposita tu confianza en Dios. Amados hermanos, ahora bien, es necesario comprender las siguientes situaciones, las cuales son las armas usadas por el Hasatán, por el acusador, para así desanimar y apagar tu confianza en Dios. Estas son, y la he dividido en 3 secciones y cada una subdividida en 2 secciones. Número 1, las dificultades pueden producir desánimo. 1.1. Nuestras palabras expresan la ausencia de confianza en Dios. Como dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 4 al 5, paso a citar. Cuando terminó de hablar, dijo a sus discípulos: «Vayan mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado». Fin de la cita. Debemos tener en cuenta que Kefas, Pedro, había crecido a orillas del lago, del mar de la de Galilea. Aprendió el oficio de pescador y conocía muy bien este lago. Debemos también destacar que estaban pescando de noche. ¿Por qué? Porque de noche los peces se acercan a la superficie, es bien sabido. Pero esa mañana no tenían nada. Yo creo que Pedro, como cualquiera de nosotros, pudo haber pensado muchas cosas, como por ejemplo, A, él es carpintero, yo soy pescador de toda la vida. B, realmente soy yo quien sabe a qué hora es la pesca. C, todos estamos muy agotados para intentarlos. Estos son momentos donde nuestra fe en Dios es probada. Pero aquel que cree en las promesas del Señor preserva y espera en Dios. Él ha prometido que no dejará en vergüenza a todo aquel que en Él crea. Por eso deposita tu confianza en Dios. Él todo lo hace bien. 1.2.
Pedro está pasando por un tiempo complicado y estaba desanimado. Como podemos ver, ha sido un tiempo de trabajo difícil, sin resultado, está cansado, no lleva nada para su familia. Pero esa mañana Yeshua HaMashiach llega justo al lugar donde están las barcas. Estaban los pescadores lavando las redes y entra la barca de Simón. No era una coincidencia, era una causalidad. Y desde allí enseñaba a la multitud, pero Kefas estaba desanimado, cansado y sin un solo pez en sus redes. En tiempos como estos, en donde debe el creyente acercarse al Señor, fortalecerse en su poder, y lo mejor que puedes hacer es creer en sus promesas. Deposita tu confianza en Dios. Él actuará a tu favor. Número 2. Cuando estamos abatidos y sin fuerza, Adón Yeshua HaMashiach nos hace mirar hacia el futuro. 2.1. Dios, a través de su palabra, activa en nosotros la fe. Así como está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Paso a citar: mas en tu palabra echaré la red. Cierro cita. La Torá nos enseña, en este caso el Brit Hadashah nos enseña, que la fe es la certeza de lo que se espera en el futuro y la convicción de lo que no se ve, el presente perfecto. La fe nos lleva a vivir de manera diferente en nuestro presente y a mirar nuestro futuro con esperanza. Uno de los oyentes era Kefas, Pedro. Quizás él, que estaba más cerca, en la barca con Adón Yeshua HaMashiach. Como podemos ver, al terminar la enseñanza, Adón Yeshua HaMashiach le dijo: baja mar adentro. Parafraseando, en este caso, no te quedes aquí, vamos nuevamente. ¿Cuál era la diferencia? Si de allá venían, era la misma barca, el mismo lago, las mismas redes, los mismos pescadores. La diferencia, amados hermanos, era que ahora Adón Yeshua HaMashiach estaba con ellos en la barca, y cuando Él está, cosas maravillosas y sobrenaturales suceden. Créelo y di amén. 2.2. Algunas veces el Señor permite que nuestras capacidades fracasen para Él mostrar su poder. Créelo que es así. Créelo. Como lo dice Lucas capítulo 5, versículo 6. Lo dejo para su lectura, pero esto nos enseña a depositar nuestra confianza a Dios. Kefas, Pedro, era un pescador del mar de Galilea. Tenía la experiencia, las capacidades, el talento, pero el único todopoderoso es Hashem, Dios. De Él es todo kabod, gloria. Lo correcto es depender de Dios. Número 3. Cuando no puedes más y tus sueños se apagan, Adón Yeshua HaMashiach transforma y restaura los sueños. 3.1. El poder de Dios impacta el corazón del hombre, produciendo un cambio profundo, tal cual el Evangelio de Hillel, Lucas, capítulo 5, versículos del 8 al 10 relatan. Abro cita. Viendo esto, Simón Kefas, Simón Pedro, cayó de rodillas ante Yeshua, diciendo: apártate de mí, Adón, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él,
y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Johanan, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Cierro cita. Ante esta obra milagrosa de Dios, Kefas, Pedro, cae de rodillas ante el Señor, reconociendo su condición de pecador. El poder de Dios nos redarguye. La manifestación de su presencia nos lleva a reconocer nuestra condición y necesidad. Cuando vemos estos milagros y obras del Señor, concluimos con certeza: debo depositar mi confianza en Dios. 3.2. El Señor Yeshua, Adón Yeshua HaMashiach, transforma nuestra visión de vida, tal cual lo expresa Hillel en el Evangelio de Hillel, Lucas, capítulo 5, versículo 10 al 11. Abro cita. Pero Yeshua dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fin de la cita. Kefas, Pedro, era uno de los pescadores del mar de Galilea, dedicado a su oficio. Seguramente su padre fue pescador toda la vida y Kefas, Pedro, tenía la misma visión y pasión por aquel oficio. Sin embargo, un día Adón Yeshua HaMashiach llegó y la vida de Kefas, Pedro, fue radicalmente transformada y recibe de Yeshua el diseño de Dios para su vida. Y le dice en otras palabras: Kefas, hasta aquí ha llegado este periodo de tu vida. Este ciclo se ha cerrado y comienzas uno nuevo, un nuevo tiempo. Desde ahora serás pescador de hombres, Kefas. Y recibe la más grande profesión, el más grande oficio, el mismo de Adón Yeshua HaMashiach. Como podemos ver, Kefas pasó de las redes a la predicación, de los peces a los hombres, de lo poco a las multitudes, del conocimiento teológico a la realidad del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del anonimato a ser líder del avivamiento en la ciudad de Jerusalén, y colocarse en posición de hacer kirut, traer a muchos a la realidad del conocimiento de Dios. La Tanat nos enseña, en este caso el Brit Hadashah nos enseña que Pedro llegó a ser un poderoso apóstol en las manos del Señor Yeshua. Del vulgo y sin letra era Pedro, sin estudios, solamente con conocimientos de la pesca. Y pasó a ser el escritor al menos de 2 epístolas del Brit Hadashah, la primera y segunda de Kefas, de Pedro. Amados hermanos, esto que le pasó a Kefas, a Pedro, es lo que Dios hace cuando nos disponemos en sus manos. Créale a Hashem, deposita tu confianza en el Señor y Él hará cosas maravillosas que te sorprenderán a ti y todos los que te rodean. Cuando pones tu confianza en Dios, Él hará mucha más de lo que esperas o crees. Mis amados hermanos, les dejaré esta máxima herramienta poderosa para que siempre tengas puesta tu confianza en Dios. Es muy importante acercarnos a Dios con sencillez y confianza, con el deseo de ser guiados por Él. Eso significa que nuestro corazón debe tener una actitud enseñable y dejarse ministrar por el poder de Dios, que nos convence y redarguye, que nos transforma en la medida que lo dejamos actuar. Deposita tu confianza en Dios. También te traigo a colación esto para tu vida. El Tanat
también nos enseña que José, hijo de Jacob, un día soñó y era de Dios su sueño. Sus hermanos quisieron matarlo. Fue esclavo, luego estuvo en la cárcel, pero no dejó de soñar y finalmente Dios se glorificó en su sueño, porque Dios es todopoderoso. Por todas estas cosas, amados hermanos míos, deposita tu confianza en Dios. Él todo lo hace bien. Hashem les bendiga y les guarde, mis amados hermanos.